video de hoy es una sugerencia de José Vicente Díaz, que me mandó un mail con información y con sugerencias, que es actrices que fueron primero actrices y luego pasaron a ser productoras de telenovelas y en ambas partes triunfaron. Les voy a mencionar el caso de 5 grandes actrices y las telenovelas que ellas hicieron como productora ejecutiva para Televisa y para otros canales. Comenzamos con esta que está acá en pantalla, que es El pecado de Oyuki, donde Ana Martín no solamente fue la actriz protagónica de esta historia, sino que también participó en la producción como asesora de producción, porque ella fue quien originalmente le dijo a Emilio Azcárraga, a los dueños de Televisa, que hicieran esta telenovela, porque era la única historieta de Yolanda Vargas Dulce que para ese entonces no se había adaptado a formato telenovela. Así que ella le comentó a estos hombres de ejecutivos de Televisa que esta historia era muy buena, que era muy interesante y que ella la quería interpretar, ella la quería protagonizar para despedirse de los protagónicos jóvenes, porque para ese momento ya ella tenía 40 años. Ana Martín es una actriz que siempre ha aceptado su edad, siempre ha hablado libremente de su edad y de los personajes que le van a tocar de acuerdo a la edad que tenga en la vida real. Así que a los 40 años ella sabía que ya se tenía que ir despidiendo de los protagónicos o de los protagónicos jóvenes, que en México suelen ser siempre jóvenes y no tanto a las mujeres maduras, y pues acá a ella se le ocurrió esta idea y se despidió haciendo su último protagónico en esta historia tan interesante y que se volvió un clásico de la televisión mexicana. La productora ejecutiva como tal de esta historia fue Lucy Orozco en el año 1988, pero Ana Martín también participó mucho en la producción de esta historia como asesora. Luego, en 1989, Ana Martín sí fue directamente la productora ejecutiva de una historia y fue Morir para Vivir. En esta telenovela debutaron como protagónicos Claudia Ramírez y Eduardo Capetillo, que contó además con la participación antagónica de Susana Dos Amantes como la villana principal de la trama, con esos personajes memorables que ella sabe hacer. Acá nos mostraban a Susana Dos Amantes como Rosaura, una mujer muy mala que años atrás mandó a la cárcel a su propia hermana acusándola de un crimen que no cometió para así poder quedarse con su marido. Años después ya no ama a ese hombre, ya no está interesado en él, sino que tiene un amante. Va con un brujo que le da un brebaje que va a hacer que este hombre quede como un estado de catalepsia, lo entierran vivo y después va a querer hacer lo mismo con su sobrina, que es Claudia Ramírez. Verónica Castro, esta mujer, además de protagonizar los grandes clásicos de las telenovelas en México, también produjo una historia, y esa fue Mi Pequeña Soledad en 1990. Fue además ella misma la protagonista de la historia en un doble papel como madre e hija, protagonizada junto a Omar Fierro y Rafael Rojas. Acá nos mostraban que Verónica tenía una hija, la perdía, la separaban de ella y pasa gran parte de la historia buscándola. Luego la encuentra cuando ya es una mujer, interpreta a ambos personajes y al final ella, la madre, muere y solo queda la hija. Christian Bach también fue una gran estrella, fue una gran protagonista de telenovela y produjo varias historias para diversos canales. En 1995, junto a su esposo Humberto Zurita, produjo Bajo un mismo rostro, una historia que estaba protagonizada por Christian Bach, Alfredo Adame y Saúl Lizazo, siendo esta historia la que marcó el debut de Christian y Humberto como productores. En el 96, al año siguiente, Humberto Zurita y Christian Bach vuelven a producir una historia para Televisa y fue Cañaveral de Pasiones, un gran clásico de las telenovelas, siendo protagonizada por Daniela Castro y Juan Soler, con las participaciones antagónicas de Angélica Aragón, Acela Robinson y Roberto Ballesteros. Otra historia muy buena de Christian Bach y Humberto Zurita es La Chacala, una historia de misterio y de terror hecha para TV Azteca en 1997, marcando el debut de Christian y Humberto en TV Azteca. Acá Christian Bach le daba vida a los dos personajes protagónicos, que eran dos gemelas, una buena y otra mala, que estaba poseída por el demonio. Luego siguió haciendo telenovelas para TV Azteca como Azul Tequila en el 98, El Candidato en el 99, La Calle de las Novias en el 2000 y Agua y Aceite en el 2002. Angélica María produjo en 1982 junto a su esposo Raúl Vale, de manera independiente, una telenovela llamada Lupita, donde la protagonista era su hija Angélica Vale. Fue una historia vendida al Canal 13, un canal estatal que actualmente es TV Azteca. Se dice que esta historia Angélica la produjo porque Televisa no quería darle un protagonista
protagónico a su pequeña Angélica Vale, y entonces junto con su esposo decidió hacer la historia por su cuenta, darle el protagónico a su hija y luego buscar quién la emitiera. Se consigue poca información de esta historia porque no fue nada exitosa, se transmitió tiempo después de haber sido grabada y no se consigue gran cosa en internet. Florinda Mesa es una de esas grandes productoras que hizo pocas historias pero fueron muy exitosas. La más exitosa de todas sin duda fue La Dueña, una telenovela del año 1995 protagonizada por Angélica Rivera y Francisco Gatorno, con la participación antagónica de Cynthia Clitbo. Pero antes de esta, que fue su historia más exitosa, ella había producido una junto a su esposo Roberto Gómez Bolaños y fue Milagro y Magia en el año 1991. Pero La Dueña fue la primera que hizo ella sola sin el apoyo de Chespirito. Luego le siguió Una vez tendremos alas en 1997, protagonizada por Kate del Castillo y Humberto Zurita. Como ven, varias actrices que fueron reinas de telenovelas llegaron a producir sus propias telenovelas. Creo que la menos exitosa de esta lista es la de Angélica María, que produjo junto a Raúl Vale, pero en ese momento era muy difícil producir una telenovela independiente y competir con alguien como Televisa. Incluso actualmente hacer una telenovela de manera independiente es sumamente complicado. De todas las que le mencioné, creo que Florinda Mesa hizo un gran clásico que se va a recordar siempre, que es La Dueña, y para mí es el mejor personaje que le ha tocado a Angélica Rivera y se lo dio Florinda Mesa. Florinda es muy buena actriz y también tuvo muy buen ojo para hacer telenovelas. Lástima que después no siguió haciendo historias y no volvió más nunca después de Alguna vez tendremos alas. Ustedes cuéntenme acá en los comentarios cuál de estas actrices productoras les ha encantado y cuál historia de ellas les ha gustado más. Los estaré leyendo en los comentarios y nuevamente gracias a José Vicente Díaz por esta idea y por la información. Ahora sí me despido y los veo en un próximo video. Chao.